Hola a todos, soy Fernando Queipo, osteópata y fisioterapeuta. Estoy aquí otra vez para continuar con esta serie de vídeos. Vamos a hablar de terapia miofascial global. En este caso nos dedicamos a hablar del tratamiento global y causal basado en las cadenas musculares y en el sistema de tensibilidad facial. Entonces, desde la biomecánica global, basada en el modelo de tensibilidad, o sea, la biomecánica dinámica a la que nos estamos refiriendo, el cuerpo funciona como un sistema de tensiones recíprocas. Una cuerda continua que es la fascia y un anclaje óseo constituido por los diferentes huesos que constituyen el cuerpo. Entonces, de acuerdo a este modelo, el cuerpo funciona como esta estrella que representa las distintas cadenas en permanente proceso de acomodación y equilibrio. Decíamos que cada cuerda del sistema de tensiones recíprocas representa una cadena miofacial. Esto va a ser fundamental para el diagnóstico funcional. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del diagnóstico funcional? Determinar la causa mecánica de la sintomatología o de la patología funcional que presenta el paciente. Es decir, un diagnóstico funcional lo que busca es, en este esquema de cadenas, en este esquema de tensiones recíprocas, de cuerdas que están en tensión, dónde está la cuerda cortada para ver dónde están las compensaciones y por qué el paciente sufre tal o cual sintomatología. Entonces, ¿qué es la causa mecánica de la sintomatología o de la patología funcional en relación a este concepto? Este esquema de cadenas que acabamos de mostrar, en algún caso, en muchas situaciones, puede quedar fijada una de ellas. Entonces, al fijarse una cadena, al fijarse una cuerda, va a obligar a una compensación de las cadenas antagonistas compensadoras, o sea, de las cadenas complementarias que están en proceso de acomodación permanente. Esto genera una tensión excéntrica. Una tensión excéntrica implica ya contracturas, tendinitis, pero esto a la vez va a ir descompensando el cuerpo, generando pérdida de movilidad articular, compresiones de las vías circulatorias y nerviosas, alteraciones de la función visceral, y a partir de aquí se van generando todos los síntomas que trae el paciente a la consulta. Entonces, ¿para qué nos sirve el modelo de tensibilidad y las cadenas musculares en relación al diagnóstico y al tratamiento? Vamos a ver cómo se organiza este sistema a nivel de la pelvis. Aquí tenemos un esquema básico de las distintas cadenas miofaciales. Por supuesto que es un esquema elemental, no le pueden faltar algunas cadenas, pero nos sirve como para entender cómo, pintadas en diferentes colores, las cuerdas que tiran en un sentido o en otro se encargan de mantener el equilibrio pélvico. Aquí vemos como a nivel, digamos, del ilíaco y la cadera derecha, se generó una tensión en exceso en una de las cadenas. Esta tensión en exceso de una cadena va a repercutir en las otras cadenas, ¿sí?, que van a generar tensiones compensadoras, aquí, a nivel del periné, etc. Entonces, aquí vemos dibujadas con una flecha, vemos las distintas tensiones que se producen en el resto de las cadenas que van a generar las disfunciones. En este caso, ya analizando lo que va a ocurrir en los distintos huesos, vemos el ejemplo del ilíaco, ¿sí?, que a partir de la tensión en esta cadena va a generar una apertura de la cresta, una apertura del ala ilíaca, un infler de acuerdo a la nomenclatura osteopática. A la vez eso va a generar tensiones en los ligamentos iliolumbares, con sintomatología sacroilíaca. A la vez esta disfunción puede generar alteraciones a nivel del periné, puede generar una tensión excéntrica a nivel del músculo piramidal de la pelvis, por ejemplo, y a partir de ahí se van generando las distintas sintomatologías.
Vamos a ver ahora el caso de la cervicobraquialgia, también de una manera muy sencilla y elemental. Entonces aquí tenemos las cadenas del plano sagital. Cadena posterior, cadena anterior, las cadenas profundas, ¿sí? Las cadenas relacionadas con el mediastino. Aquí vemos un caso donde hay un aumento de tensión en las cadenas anteriores. A partir de este aumento de tensión en las cadenas anteriores tenemos una reactividad de las cadenas posteriores y una zona de la charnela dorsocervical que va a empezar a presentar un sufrimiento. Este sufrimiento puede comprimir nervios que salen de las últimas vértebras cervicales, irradiándose a los miembros superiores y ahí generando la sintomatología cervicobraquial. A eso se le puede agregar también repercusión a nivel de la primera costilla, del desfiladero torácico por donde sale todo el paquete vasculonervioso, y a partir de ahí la sintomatología no solo nerviosa sino también circulatoria. Bueno, estos son dos casos como para entender rápidamente, de una manera más o menos sencilla, cómo se produce la sintomatología. Ahora vamos a sintetizar una propuesta terapéutica en función de lo que hemos hablado. Si comprendemos el mecanismo que produce el síntoma, podemos utilizar la técnica adecuada. O sea, la base de nuestro tratamiento no es la técnica en sí misma, sino el diagnóstico. O sea, entender por qué el paciente está sufriendo y a partir de ahí la técnica hasta puede inventarse. Más allá de que obviamente hay que desarrollar una técnica adecuada. A partir de este caso, a partir de esto que estamos diciendo, vamos a tratar la causa que produce el síntoma. A la vez, nuestro trabajo se va a apoyar en los puntos de apoyo del sistema facial, o sea, donde el sistema facial es el punto de anclaje. El proceso de tratamiento, de acuerdo a lo que estamos diciendo, tiene tres fases. La primera fase va a ser desprogramar esa cadena que está en exceso, la segunda fase va a ser liberar la restricción de esa cadena y la tercera fase, la reprogramación, o sea, volver a darle la información correcta a las cadenas para que todo esto se equilibre. Bueno, muy sintéticamente hemos tratado de explicar un poco estos conceptos. Si te gustó el video o te interesan los temas, te proponemos que nos dejes tus datos. Y desde ya, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima, un saludo.